Hola, esta clase corresponde a didáctica de las adolescencias del Instituto de Educación Física de General Pico, correspondiente al 29 de mayo de 2020. En esta clase vamos a repasar rápidamente los criterios o algunos criterios a considerar al momento de elaborar una propuesta pedagógica de educación física con adolescentes en educación secundaria. Estos criterios podemos decir que los podemos agrupar rápidamente en criterios pedagógicos, criterios éticos políticos y criterios didácticos. Acá vamos a hacer una presentación en general y vamos a hacer referencia de que alguno puede ser pedagógico, ético, político o encuadrarse dentro de los criterios didácticos. Criterios propuestos. Todas las propuestas de educación física tienen que encuadrarse dentro de una enseñanza comprensiva y diversificada. Esto es en contraposición a una enseñanza mecánica, repetitiva, imitativa, diversificada en el sentido de que atienda la diversidad de características relacionadas con este concepto de la noción de condición juvenil. Tiene que ser una enseñanza no selectiva y no discriminatoria. Tiene que ser una enseñanza de tipo terminal, pero también tiene que ser propedéutica. Terminal, es decir, se los prepara para una finalidad, para el mundo del trabajo, para los estudios superiores y para ciudadanía. Pero propedéutica en el sentido de que es en pro de una continuidad, por ejemplo, la universidad, o puede ser también en determinado campo del mundo del trabajo, como introducirlos en los conceptos básicos de la ciencia, de los procedimientos, pero también en las habilidades, capacidades generales para el mundo del trabajo. Eso es lo que se refiere con propedéutica. Tiene que tender a la enseñanza de la autonomía, tiene que ver, digamos, con que se aprenda, en el aprender sea crítico y sobre todo, digamos, que tienda a aprender. Y esto tiene que ver mucho, digamos, lo ha puesto de relieve el mundo de la pandemia, por ejemplo, hoy. Tiene que tender hacia la construcción de aprendizajes significativos, lo que plantean tanto Vygotsky como Ausubel, o sea, conocimientos que tengan que ver con los sujetos, que sean potencialmente y socialmente significativos y que esté relacionado con los aprendizajes anteriores y con aprendizajes futuros. Tiene que haber una funcionalidad del aprendizaje que sean prácticos, necesarios y útiles. Por las características de los adolescentes, mucho más todavía, ¿no? Es decir, bueno, no alcanza con decir que te va a servir para el futuro. Eso a un adolescente no le sirve. Los conocimientos, los contenidos que se aprendan, tienen que estar relacionados internamente, o sea, tiene que haber una lógica interna de esos contenidos, pero también tiene que haber una relación con los otros conocimientos que se están dando en otros espacios curriculares. También tiene que haber una atención a la diversidad. Las propuestas tienen que ser variadas y acordes a las distintas motivaciones y a los distintos intereses que son propios de las singularidades que conforman los grupos. Esto lo puse así como criterios pedagógicos. La construcción de aprendizajes significativos que mencioné recién, la enseñanza comprensiva y diversificada, enseñanza no selectiva y no discriminatoria. Esto quiero recalcarlo fuertemente. Es decir, si hay una propuesta en educación física, en una institución educativa, no puede ser selectiva. O sea, si uno da una clase, tiene que ser para todos, en el sentido de inclusiva. Y todos quiere decir que estén todos y que todos tengan igualdad de participación.
Terminal, es lo que acabamos de decir, este, que te habilite para el trabajo, para los estudios superiores, para la ciudadanía, pero que también que te prepare de alguna manera, que deje abiertas las posibilidades de aprender a aprender. La enseñanza de la autonomía, la funcionalidad del aprendizaje y la atención a la diversidad. Esto, agrupado como criterios éticos y políticos, tiene que ver fundamentalmente con una concepción de sujeto al cual se tiende, con una concepción de ciudadano, con una concepción de sociedad, con una cosmovisión. Para un mundo más justo es necesario que las propuestas respeten los criterios de igualdad, de inclusión, de salud, del sentido, del para qué se hacen las cosas, que considere el interés de los sujetos, no solo desde lo individual, sino el interés desde el, el lugar social de los sujetos. La adecuación tiene que estar dada por la singularidad de ese sector social. La participación, un concepto fundamental, un criterio fundamental, tiene que ser una participación real y efectiva, tal como lo dice la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. No alcanza con que se dice que se participa. El niño, el adolescente, la niña tiene que ser escuchado, consideradas sus opiniones y tomada en cuenta, digamos, sus decisiones. Tiene que tender a la democratización, tiene que ser multidisciplinar, en el sentido de que entender que el espacio de educación física está en una propuesta más amplia, que es la propuesta de educación secundaria obligatoria. La evaluación es clave para entender el tema de la participación. La evaluación en general la realiza el profesor, pero bueno, hay que tener en cuenta que el alumno puede participar junto con el profesor en la evaluación, y eso tiene el nombre de coevaluación. Pero también hay que darle las herramientas a los jóvenes en pos de su autonomía, y esto tiene que ver con la autoevaluación. Y este es un concepto fundamental, más que un concepto, una idea, una práctica clave. ESI, Educación Sexual Integral. Respetar fundamentalmente lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral, y que las prácticas de educación física tengan que ver con una construcción que respete los géneros, que los considere, que los ponga a participar y jueguen, digamos, en cuanto a esta actividad relacionada con todo lo que tenga que ver con el intergénero, con que no puede haber separación de, por criterios biológicos como el sexo, y mucho menos una diferenciación jerárquica referido a esto. Los criterios entonces didácticos más específicos para tener en cuenta al momento de elaborar una propuesta pedagógica deberá considerar: la enseñanza debe tener carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación. Tampoco debe responder a criterios competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad. Las actividades deben tener una función de conocimiento. No es hacer por hacer, sino que se está enseñando. Hay un contenido a enseñar y por lo tanto un contenido a aprender. Propiciar la acción, la reflexión sobre finalidad, sentido y efectos de la acción misma. Todo lo que se haga tiene que tener una comprensión del para qué se hace, cuál es su finalidad, qué sentido tiene y qué efectos va a tener en el sujeto que está aprendiendo. Esto tiene que ver con efectos orgánicos o efectos cognitivos, es decir, el hacer algo me implica que va a tener un resultado en una capacidad física, por ejemplo, pero también en una comprensión, aprender algo. Y las experiencias motrices que se realicen tienen que ser variadas y sistematizadas, es decir, no puede especializarse, no puede hacerse trabajarse pocos contenidos, es decir,
tiene que trabajarse los contenidos que dice el currículum y además tiene que estar sistematizado, es decir, acciones que tiendan a continuar aprendiendo y relacionando esas experiencias motrices. Y acá les dejo abierto, digamos, la posibilidad como para que agreguen otros criterios que seguramente ustedes tendrán. Obviamente que se darán cuenta que faltan varios criterios para seguir agregando, así que queda abierto. En el futuro les voy a presentar un proyecto que hicimos hace unos años, que es el proyecto Arcoiris, destinado a todos los colegios con orientación en educación física en la provincia de La Pampa, que son 7, y que tomaban las unidades temáticas o ejes de contenidos como el de la recreación y juego, juegos deportivos y prácticas atléticas, prácticas expresivas, actividad física saludable, cuerpo y subjetividad, prácticas motrices alternativas y prácticas en el medio ambiente. Pero eso requiere, digamos, una explicación aparte para tener y como ejemplo de las cosas que se pueden hacer teniendo en cuenta estos criterios, que nace fundamentalmente con la intención de modificar prácticas que se estaban dando en la realidad. La idea es modificar prácticas a partir de un análisis crítico de las mismas y que tiene que ver con esto, con la idea de inclusión, con la idea de no discriminación, con la priorización de la cooperación, en contraposición a la competencia. Y esto sí es un posicionamiento ético político, claramente un posicionamiento ético político del cual lo asumimos con mucha responsabilidad. Esto es todo por ahora.